Buenas, buenas, de nuevo nosotros. Matemática Financiera 121 y esta es la última página que habíamos quedado al final del 120. Habíamos calculado, si es que me estuvieron siguiendo, si no vean el video anterior, al final del video pasado terminamos calculando el valor actual de esta renta. Este valor actual, voy a agarrar mi lápiz óptico como siempre, este valor actual que hemos obtenido no es otra cosa que el valor de la deuda, del préstamo que hemos pedido a alguna entidad financiera como un banco y debemos devolver en 30 cuotas anuales, con un régimen de tasa del 5% anual. Pero, este aquí, que si releemos el problema, que ahora lo voy a presentar en pantalla, la tasa de interés cambia después de que se terminó de pagar la octava cuota. O sea que de la novena cuota a la trigésima cuota hasta la cuota 30, la tasa de interés pasa a ser de un 7%. Obviamente con un nuevo régimen de tasa, un nuevo régimen de cuota. La cuota ya no va a ser de $3.000, va a ser un poco mayor, como lo que presentaba que enunciado el problema como respuesta, que es 3.700 y pico, 3.750, una cosa así. Eh, bien, bien. Quiero enfatizar antes de pasar de nuevo al enunciado para seguir procesando el problema, y me lo han preguntado y creo yo lo dije en el video anterior, que este valor, es el valor actual, es el valor del préstamo, el valor de la deuda, y no se toca, es el dinero que me presta el banco hoy. Me presta 46.117,35 dólares, ni un peso más, ni un peso menos, ni un dólar más, ni un dólar menos. Me presta eso, y ese dinero es el préstamo. Por más que después el problema me dice que después de pagar la cuota 8 o al pagar la cuota 8 la tasa de interés cambia y el valor de la cuota cambia, la deuda, el préstamo, el dinero que yo tengo que devolver son 46.117,35 dólares, que es lo que me han prestado, más los intereses que me recarga el banco por el préstamo. Pero esos 46.117,35 es un valor fijo, constante. No, porque yo el día que ingresé al banco, el banco me dijo, hacemos un préstamo al día de hoy, 30 cuotas anuales, vencidas, con una tasa efectiva anual del 5% y punto. Y con eso yo puedo calcular cuál es el valor del préstamo hoy que recibo en la mano por el banco. El valor del préstamo es 46.117,35, ni un dólar más ni un dólar menos. Y no importa si después, al finalizar el octavo año o después de pagar la cuota 8, la tasa de interés cambió y la cuota cambió. No importa eso. Esa guita que me prestó el banco siguen siendo 46.117,35 pesos. Haga lo que haga después, eso sigue siendo igual. Sigue siendo la plata que me facilitó, que me prestó el banco y que yo tengo que devolver, más sus intereses. Eso es lo que quiero enfatizar. El problema dice que después de pagar la cuota octava, la tasa de interés pasa a ser el 7% efectivo anual y que cambia la cuota, me piden el valor de la cuota, creo que el resultado es 3.750 ahora que voy a tener que pagar de cuota, desde la cuota 9 hasta la cuota 30, ok, pero lo enfatizo. Bueno, relemos el problema un poquito como para motivar un poco la clase y saber qué es lo que tenemos que hacer. Este es el resultado de la cuota, 3.570. Pues ya lo dije, a partir de una vez que se paga la octava cuota, la tasa de interés cambia un 7% anual. Y el valor de la cuota, que se paga de la novena cuota hasta la cuota 30, cambia también. Que no va a ser otra cosa que este valor de cuota, 3.570, que es la respuesta que da finalmente el problema. Y a esto, y con este valor nos vamos a encontrar ahora cuando sigamos procesando el problema. Bueno, ahora sí volvemos al problema.
acá. Muy bien. Ok. Bueno, ahora prosigan. Háganlo. Hagan el problema. Yo voy a cortar el video acá y se terminó. Ustedes lo van a hacer. Ah, se asustaron. No, 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 lo voy a hacer. Lo voy a mostrar. Estaría bueno que tengan el video y lo puedan seguir procesando en base al enunciado. Ya saben lo que tienen que hacer, ya lo dije todo. Pero bueno, no importa. De tan mezquino que soy, lo voy a mostrar. Bueno, este es el valor del préstamo, el valor de la deuda que debo afrontar. En el transcurso del tiempo, no importa que haya cambiado la tasa de interés o el valor de la cuota, no importa, esa es la guita que me dio el banco y el real, 46.117,35 dólares, ni un dólar más, ni un dólar menos. Bueno, vamos a la siguiente página. Ahí cambio. Se ve que cambió la página, ¿no? Sí, sí, se ve. Ah, muy bien. Entonces, este, todo lo que está escrito acá en palabra es lo mismo que dije recién. No importa lo que haya hecho, no importa que haya cambiado el régimen de tasa de interés, no importa que haya cambiado el régimen del valor de la cuota, no importa lo que haya hecho. El valor de la deuda o del préstamo otorgado son 46.117,35 dólares, ni un dólar más ni un dólar menos. Y ese valor es fijo, no cambia. Por más que haya cambiado la tasa o el valor de la cuota, no importa. Es el valor del préstamo que me otorgó el banco. Porque yo el día que entré al banco, día cero, convení con el banco que me da un préstamo, que al final termina siendo esta guita, ¿no? 46.117,35, pagado, financiado en 30 cuotas con una tasa efectiva anual del 5%. Y punto. Listo. Esa es la guita real que tengo en el bolsillo. Después deberé afrontar el pago en cuotas de esa deuda con el recargo de los intereses, ni importa que haya cambiado la tasa o cambiado la cantidad, digamos, el valor de la cuota, siguen siendo 46.117,35 dólares y esto es lo que debo pagar más los intereses. Bueno, ya está. La pregunta es, como dice acá, ¿quién es esa nueva cuota? Le puse C', otra vez la línea de tiempo, y esto lo volvemos a hacer esquemáticamente, muy simplificadamente, muy prolijamente, y a eso me refiero. Me remito a esto porque es fundamental. Es fundamental entender esto que estamos viendo, la línea de tiempo. Esto es el kit del problema, de lo que falta del problema y nada más. Ustedes se detienen la imagen en esto, lo terminan solos. No hace falta que yo muestre nada. Pero bueno, qué sé yo. Así pasamos un buen rato y vamos procesando el problema, claro. Bueno, ¿qué pasó? Cambió la tasa. Después de la octava cuota, cambió la tasa de interés de un 5% a un 7%. Eso es lo que prevé el problema. Listo, ya está. Cambió. O sea que durante los 8 primeros años, la tasa de interés se mantuvo en un 5%, este es y sub 1, 0,05 anual, con una cuota de 3.000 dólares cada uno. Bueno, hasta el octavo año inclusive, finalizando el octavo año, porque las cuotas son vencidas, acuérdense que son vencidas porque se pagan al final de cada año. Al final del octavo año, hasta el final del octavo año, yo pagué esta cantidad de cuotas. C, punto suspensivo, C. O sea, pagué 8 cuotas. O sea, ¿cuántas cuotas pagué? 8 por C, donde C es 3.000. O sea, 8 por 3.000, o sea, 3.000 por 8, lo mismo, es 24.000 dólares. Bueno, faltaría casi un poco menos de la mitad para cancelar la deuda, pero también me va a restar los intereses el banco, así que no va a ser gratuita la cosa. Entonces, pagué estas cuotas hasta el octavo año inclusive, hasta el finalizar el octavo año inclusive. Pero lógicamente necesito actualizar ese valor de las cuotas, porque al actualizar todas estas cuotas, con estas flechas retrotraídas hacia la izquierda, me voy a enfrentar con los valores actuales de estas cuotas que yo estoy abonando hasta el final del octavo año,
Y la suma de todas estas actualizaciones, como se ve acá en pantalla y como estoy indicando con el puntero láser, me va a dar el valor actual de esas 8 primeras cuotas hoy. El valor hoy, ¿no? De lo que estoy pagando. Y es la suma esta, la suma de todas estas actualizaciones de cuotas, no va a ser otra cosa que parte de esa deuda que debo pagar, parte de ese préstamo que debo abonar. Bueno, hay que hacer la suma. Bueno, perfecto, pero la idea es seguir a ver cómo sigue. Hasta el octavo año todo bien, quedó la suma que al final después ahora vamos a ver que la suma de todas estas actualizaciones conduce a una serie geométrica, como siempre y de costumbre. Ahora, a partir del noveno año, la vida cambia. La tasa de interés pasa a ser de el 7% anual. O sea, una vez pagado, finalizado el octavo año, a partir de acá en adelante, a partir de acá en adelante, como indica el puntero láser, la tasa de interés desde el 0,07, o sea, 7% anual, con una nueva cuota que la llamé C'. C' al final del noveno, C' al final del décimo año y así sucesivamente, C' al final del año 29, C' al final del año 30. Porque vencida, ¿no? Claro, la cuota. Ok, ok. ¿Qué debo hacer? Acá obrar con mucha cautela. Sabemos que valieron dos cosas, la tasa de interés y el valor de la cuota, que se prima, que es lo que me pide el problema. Ya no va a ser 3.000. Va a ser 3.750 como aparecía ahí la respuesta del problema. Pero la idea es encontrarnos con ese valor. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que encontrar, a medida que yo voy pagando, se prima al final del noveno, se prima al final del décimo, punto suspensivo, se prima al final del año 29 y se prima al final del año 30. Tengo que actualizar todas estas cuotas C' a momento cero de la operación, pero el momento cero no es este cero de acá, que es el día de hoy cuando contraje o cuando entré al banco y contraje el préstamo. No, las tengo que retrotraer, las tengo que actualizar al momento, al momento 8, o sea, al octavo año. Lo tengo que actualizar al octavo año. ¿Por qué? Porque obviamente todas estas cuotas trascienden con esta tasa de interés del 0,07. Entonces, yo no puedo actualizar estas cuotas sabiendo que en este segundo periodo la tasa es del 7% efectivo anual y acá es del 5%. O sea, no puedo actualizar estas cuotas a momento cero cuando entré al banco y contraje el préstamo, porque la tasa cambió y las cuotas también. Entonces, cuando a mí me cambian la tasa de interés, no la cuota, no necesariamente la cuota. Si me cambian la tasa de interés de un periodo a otro, guarda con eso. Acá es un tema importante lo que estoy aclarando. La actualización de estas cuotas C' no se hace a momento cero cuando entré al banco y contraje el préstamo. No, se hace a momento 8. ¿Por qué a momento 8 se hacen las actualizaciones? Porque en el momento 8, al finalizar el octavo año, la tasa de interés, a partir de ahí, cambió del 5 al 7%. Por eso tengo que actualizar todas estas cuotas C' en el momento 8, o sea, el octavo año precisamente, al final del octavo año, como está acá en línea punteada. Y acá en el octavo, al final del octavo año, tengo que actualizar todas estas cuotas. Esto lo hago, o este procedimiento se hace cuando cambia la tasa de interés de un periodo a otro. Siempre, siempre. Acostúmbrense a eso. Si cambia la tasa de interés, tienen que hacer esto. Ahora, si la tasa de interés se mantiene un 5% acá y un 5% acá, no tienen que actualizar a los 8 años. Tienen que actualizar todo a 0 años cuando contraje el préstamo. ¿Está? Solamente se actualiza de esta forma, partida al medio, por decir así, en el octavo, al final del octavo año, cuando me cambia
el valor de la tasa. Cuando me cambia el valor de la tasa, la pregunta es, ¿cuándo cambió la tasa al final del octavo año? Bueno, si cambió al final del octavo año, entonces actualizo todo estas C' cuotas al final del octavo año, como estoy indicando. Siempre se hace eso. Las actualizaciones de esta cuota C' no son otra cosa que estos valores que estoy marcando acá. Si tengo al final del noveno año la cuota C', la actualizo, la retrotraigo al momento 8, al final del octavo año, y esa actualización va a ser C' dividido 1 más la nueva tasa de interés, que es del 0,07 elevado a la 1. Lo mismo que la segunda, al final digamos, al final del décimo año. Esta cuota C' al final del décimo año, la retrotraigo, la actualizo, se echa para atrás, y me encuentro con esta actualización de cuota que C' dividido 1 más la nueva tasa de interés del 7%, o sea, del 0,07 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, línea de puntos suspensivos. Bueno, al final del año 29 actualizo. Obviamente, la distancia que hay del año 29 al año 8 es 29 menos 8. O sea, pasaron 21 años. Entonces, como al final del año 8 al final del año 29 pasaron 21 años, entonces la actualización de esta cuota C', retrotrayéndose hacia el final del octavo año, va a ser C' dividido 1 más la nueva tasa de interés del 0,07 elevado a la 21. Y en el año 30, al final del año 30 también, la distancia que hay entre el final del año 8 y el final del año 30 es 30 menos 8, es 22 años. Entonces, actualiza esta cuota C', 22 años hacia atrás, por eso retrotraigo la flecha hacia la izquierda, va a ser C' igual a 1 más 0,07 elevado a la 22. Bueno, listo. ¿Qué debo hacer? Lo mismo que dije antes. Tengo que sumar todas estas actualizaciones en forma correcta, como estoy indicando en el puntero láser, y me va a dar este valor actualizado al final de el año 8. Obviamente que la suma de estas actualizaciones conduce a una serie geométrica, como lo vamos a ver. Bueno, esta actualización al final del año 8 la tengo que seguir actualizando. ¿Por qué la tengo que seguir actualizando? Porque yo quiero saber cuánto equivale ese valor que saqué al final del año 8 en el momento cero o en la época de inicio de la operación cuando ingresé al banco y acepté el préstamo. Por eso esta flechita que dice actualizar y acá dice diferenciamiento, significa que actualizo este valor 8 años antes y se pone así, 8 sobre el valor actual que encontré, pero con la con la tasa de interés anterior, porque obviamente cuando actualizo, ¿no es cierto? 8 años antes, durante estos 8 años antes, rige la tasa anterior, que es I sub 1, que es del 5% anual, o sea, 0,05. Por eso acá se pone el valor actual que saqué, pero con la tasa de interés I sub 1 correspondiente a 0,05. Esta es una forma, una nomenclatura de poner la actualización de este valor actual al final del año 8, que es la suma de todos estos términos, quedándome, lógicamente, una serie geométrica que ahora vamos a ver. Entonces tengo que actualizar este valor 8 años antes con la tasa de interés anterior y sub 1 del 5% anual, o sea, 0,05. Y esta es la nomenclatura que se utiliza. Una vez que yo actualizo, que ahora vamos a ver cómo se actualiza, esto lo hemos hecho en otros videos, esta actualización a momento cero, época de inicio del préstamo, se lo tengo que sumar a este valor actual de los 8 primeros años. Cuando sumo esta cantidad, este valor actual más este valor actual, me da el valor actual total. Y el valor actual total no es otra cosa que el valor total del préstamo, de la deuda que debo cancelar, que no es otra cosa que este B 30 y 46.117,35 dólares, que es la plata que me facilitó al día de hoy, a momento cero, el banco, y que debo devolver más sus intereses. Ese es el concepto. Y el abajo, y acá está la suma esta, el valor actual en los primeros 8 años, con una tasa de interés I sub 1 del 0,05, bueno, ahí sí se ve,
más esta actualización, que es la actualizar este valor actual al final del año 8, retrotraída o diferida 8 años antes, que debo calcular. Tengo que actualizar esta cifra 8 años antes a momento cero o época de inicio del préstamo. Cuando sume estas dos cantidades me tiene que dar el valor actual total, o sea, me tiene que dar el valor total de la deuda, del préstamo que yo saqué. Y el préstamo que yo saqué, cuando uno lee el primer párrafo del problema, y ya lo leímos un montón de veces, me dice que yo ingresé a un banco, bueno, no me dice que ingresé a un banco, que habla de una renta, pero supongamos que ingresé a un banco, saqué un préstamo, momento de hoy, a momento cero, día de hoy, época de inicio del préstamo, época de inicio de la operación. Saqué un préstamo donde financiadamente tengo que devolver en 30 cuotas anuales de $3.000 cada una, con un régimen de tasa del 5% anual. Eso me da el valor de 46.117,35. Y esa plata, por ni un dólar más ni un dólar menos va a cambiar, no va a cambiar. Es el valor del préstamo de la deuda que contraje hoy. Y ese valor es fijo por más que haya cambiado la tasa de interés periódicamente y por más que haya cambiado la cuota a pagar. No importa lo que haga después. Esa es la guita que tengo en el bolsillo y que me dio el banco hoy. Porque yo cuando entré al banco me dijo, puede sacar un préstamo de esta guita, 46.117,35 dólares, con este régimen de tasa del 5% anual, tasa efectiva anual, con un régimen de financiación de un pago de 30 cuotas. Yo hago la cuenta, el banco hace la cuenta y da precisamente 46.135, que es el valor actual de la deuda, del préstamo. Ahora, después de lo que haga, si después al final del octavo año cambió la tasa o cambió la cuota, el valor de la cuota, no importa. La guita sigue siendo 46.117,35 sí o sí. Esta plata es la guita que debo, la deuda total, el valor total de la renta, que no es otra cosa que la suma de esta actualización de esta actualización de estas 8 primeras cuotas, ¿no? Que es la suma de todos estos términos, que me da esto, más la actualización, ¿no? De este valor que saqué al final del octavo año, que es la suma de estos términos, lo tengo que retrotraer o actualizar a momento cero cuando obviamente obtuve el préstamo. La cuestión es, este valor, ¿cuánto vale? Bueno, a eso vamos. Vamos a calcular este valor actualizado, ¿no? Que calculé acá, al final del octavo año, 8 años antes a momento de inicio del préstamo, a momento cero de la operación. Esto es lo que hay que entender y por eso me detengo en pantalla en este concepto, porque una vez que uno entiende eso, después son cuentas, nada más. Bien, no sé si me olvidó algo. Y acá nada. Bueno, pasamos a la otra página. ¿Cómo actualizo este valor? Bueno, lo dije recién, tengo un periodo de diferimiento. Acá puse 8 meses. No, no van 8 meses, son 8 años, perdón. Acá son 8 años. Después lo corrijo, pero lo voy a poner acá cuando lo escriba. Perdón, ¿eh? ¿Cómo lo escribo acá? Sí, lápiz o no. Texto. Ah, texto. Perdón, yo puse meses. Son 8 años, perdón. Años, años, 8 años. No le digan nada, ¿eh? A nadie que nos equivocamos acá, pues tiene que decir años. Acá, 8 años. ¿Ah? 8 años. O sea, 8 años antes, al momento de inicio del préstamo, tengo que actualizar este valor. Este valor que tengo que actualizar, lógicamente, lo voy a hacer de la siguiente forma, como lo hemos hecho en muchos videos y sobre todo en aquellos videos cuando explicamos el tema de descuento compuesto, el descuento compuesto que rige sobre documentos de crédito, pagaré, cheque diferido o letras de cambio. ¿Qué hacemos para actualizar en esas instancias de documentos de crédito? ¿Qué hacemos para actualizar cuando tenemos el valor actual de una renta? Esto de acá, como estoy indicando, puntero láser. Este valor actual, calculado a final del octavo año, lo tengo que dividir para actualizar por 1 más I sub 1 a la 8, donde I sub 1 es la primera tasa de interés, que es del 5% anual, del 0,05, ¿no? Esto sería 0,05. Cuando hago esta cuenta, me queda el valor actualizado, este de acá,
8 años antes, o sea, momento de inicio del préstamo, momento de inicio de la operación, al día de hoy, al día cero. Y esto es la actualización que hay que hacer siempre cuando uno retrotrae n tiempos antes. En este caso, n tiempo antes va a ser 8 años. Esto es lo mismo que hacíamos cuando teníamos un documento de crédito. Cuando teníamos un documento de crédito, esto de alguna manera era el valor nominal, un documento de crédito que se rige a descuento compuesto, ¿no? Esto haría las veces de valor nominal, lo dividíamos por este factor y nos daba el valor actual del documento de crédito. ¿Qué es el valor actual de ese documento de crédito? Es el valor que yo voy a cobrar en forma adelantada 8 años antes, ¿no? Y ese valor actual va a ser lógicamente menor que el valor nominal. ¿Por qué? Porque el banco me está adelantando el dinero 8 años antes que cuando vence el documento. Si yo espero 8 años, entonces cuando vence el documento de crédito, el pagaré, la letra de cambio, el cheque diferido, voy a cobrar esta cifra. Pero si yo la necesito 8 años antes, el banco te dice, bueno, sí, yo te adelanto el dinero, pero te voy a cobrar un cierto interés, te voy a tener que realizar un descuento y te voy a devolver menos del valor nominal. El valor que me va a dar va a ser el valor actual. Y el valor actual va a ser esto dividido 1 más I sub 1 a la 8, por cobrar 8 años antes en forma anticipada el dinero. Y obviamente al hacer esta cuenta me da un valor actual que es menor que el valor nominal. Bueno, lo que hacíamos con documento de crédito también lo hacemos con rentas. Para siempre sacar el valor actualizado, divido por este factor, 1 más la tasa de interés elevado al tiempo en el cual estoy difiriendo, o se difiere, o se retrasa el pago, ¿no? A momento cero de la operación. Esto es muy importante el concepto. Bueno, y acá abajo ya obviamente tengo que sumar, como dije, y lo dije antes, tengo que sumar esta actualización más esta actualización me da a momento cero este valor que es la guita, la deuda o el préstamo que me da el banco. Ahora va a desaparecer este año acá, por eso lo corregí, porque necesito volver atrás. Eh, igual, bueno, guardo acá el video. A ver, PNG. Guardado, guardado en pantalla. Acá 18 años, pero ahora va a desaparecer porque quiero volver atrás. Entonces, vuelta atrás, sumo este valor actualizado, ¿no? Durante los primeros 8 años con la tasa de interés ISU 1, más esta actualización. La suma de estas dos cosas da el dinero que me prestó el banco, que es 46.117,35, que es efectivamente esto de acá que habíamos dicho. La suma de esta actualización más esta actualización, la suma de estas dos cosas tiene que dar $46.135 a momento cero de la operación, época de inicio, cuando me da o cuando se ejecuta el préstamo o el banco me da esta plata como préstamo. Y esa es la deuda que tengo que cancelar. La suma de estos dos términos. Y la suma de esos dos términos está acá. Y bueno, y ahora tengo que seguir procesando el problema. Tengo que calcular primero esto y segundo esto. Cuando calculo las dos cosas, las sumo y bueno, tiene que dar 46.135 y cuando termine el problema voy a despejar la cuota C', que me va a dar 3.750 como decía la guía. Bueno, calculo esto, es la suma de estos términos, como vimos acá. La suma de todos estos términos es el valor actual 8 años, ¿no? 8 años antes al momento de inicio de la operación, del préstamo. Es la suma de estos términos. Acá está, esta suma. Bueno, ahora viene el álgebra. Tengo que sacar factor común. ¿Qué saco factor común? C dividido 1 más I sub 1. Saco factor común y al sacar factor común me queda esto en el corchete que termina siendo una suma que no es otra cosa que una serie geométrica. Y bueno, mi notebook me pide batería, así que voy a enchufar, mientras tanto ven esa suma que queda entre el corchete, que es una serie geométrica, y obviamente, como de costumbre, y como hemos visto en otro video, tienen que aplicar la fórmula de la serie geométrica. Así que la idea es siempre la misma, o sea, lo único que tienen que recordar, mientras enchufo la batería acá de la notebook, lo único que tienen que realmente recordar en la vida de los problemas de rentas y de imposición
es la fórmula de la serie geométrica y con eso saltó. Bueno, entonces, todo lo que está en el corchete es una serie geométrica y acá está el resultado. La fórmula de la serie geométrica sigue siendo la misma, como la vimos antes. A Q, a Q ahora lo renombro como 1 dividido 1 más I sub 1. Bueno, lo mismo de siempre. La fórmula llega hasta n-1, acá dice n. Por lo tanto, la última potencia de esta suma indicaría que es n-1. O sea que este 7 de acá hace las veces de n-1. Como este 7 de acá hace las veces de n-1, despejo n me queda n igual a 8. Aplico el segundo miembro de la fórmula, que es esto. Acá está. Ahí abajo están mis pies. Me queda esta expresión, c vale 3000 igual a 0,05. Hago la cuentita esta, me porto bien y en la próxima página vemos cómo la hice. Bueno, se ensucian un poco los dedos, hacen la cuenta con la calculadora y da el valor actualizado de esas 8 primeras cuotas durante los 8 primeros años, con la tasa de interés I sub 1 del 0,05, me da un valor actualizado a momento hoy, cuando me dan el préstamo, de $19.389,64. Bueno, y ahora que hay que calcular el segundo término este que viene de acá. El segundo término es este segundo término, ¿no? Hay que calcular este segundo término. Bueno, vamos a calcular ese segundo término. Ay. Bueno, la tasa de interés I sub 1 es 0,05, la I sub 2 0,07. Tengo que calcular esto. Para calcular esto necesito calcular el numerador, que es este B22 I sub 2, que es el valor actual, ¿no? De la cuota, desde la cuota 9 hasta la cuota 30, actualizado justamente al final del año 8, que no es otra cosa que esto, como vimos en pantalla recién, acá. Ay, perdón, me fui de pantalla. Acá. O sea, la suma de todos estos términos es este B22 y sub 2, que es el valor actualizado de todas estas cuotas C' al final del año 8. Tengo que hacer esta suma que termina siendo, no siendo una otra, no termina siendo una serie geométrica como de costumbre. La suma de todos estos términos. Termina siendo una serie geométrica. Este acá, por adelante. Acá está. La suma de estos términos termina siendo no otra cosa que una serie geométrica. Saco factor común C' dividido 1 más I sub 2, que es la propiedad distributiva al revés, porque si esto lo distribuyo y lo vuelvo a multiplicar acá adentro, recupero toda esta expresión. Lo que está dentro del corchete es una serie geométrica. Otra vez de nuevo la serie geométrica. Aburrido, mejor. Así uno ya es como que ya entiende. Uno cuando se aburre en un programa porque ya entendió. Eh, o no. Entonces, acá aplicando esta fórmula, el Q hace las veces de 1 más I sub 2. ¿Ok? El último término está elevado a la n-1, por lo tanto este 21 hace las veces de n-1, o sea, n-1 es 21, o sea, n vale 22. Aplico el segundo miembro de la fórmula, hago toda esta cuentita, me ensucio un poco los dedos y me va a quedar esto feo, pero un C' ahí que no conozco, que es justamente el valor de la cuota que debo calcular. Bueno, esta cuenta sigue. Bueno, al hacer la cuenta esta fea, hago toda esta cuenta que está en el corchete con calculadora, esto también, después lo multiplico. Bueno, acá me queda un número y la dividido 1,07. Me queda este número dividido 1,07. Bueno, este número dividido 1,07 da 11,06124, un número horrendo. Puse 5 cifras decimales, redondeando la sexta cifra decimal sobre la quinta. Bueno, eso siempre lo hacen, de redondear. Y bueno. Calculé este valor que necesitaba, a este valor lo tengo que actualizar como dije antes, dividirlo por 1 más I sub 1 a la octava, ya lo dije esto. Entonces este valor lo dividen por 1 más 0,05 a la octava, y haciendo tanta cuenta me queda C' por 7,48668. Bueno, listo. Ya encontré lo que quería. Volviendo al principio del problema, teníamos esta suma que había quedado ahí, digamos, tildada, como para seguir el procedimiento. Volviendo atrás de todo, que es esta suma,
me queda el valor de la deuda del préstamo, que es 46.117,35, igual a este valor actualizado más este valor actualizado. Este valor nos dio 19.389,64, si rebobinan el video, lo ven, más este valor que recién calculamos, se prima por 7,48668. Bueno, ¿qué hay que hacer de acá? Bueno, esto es aproximado, ¿no? Despejarse prima. Y esto ya lo sé hacer, vamos, che. Esto que está sumando lo paso restando, me da esta cifra. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Y maravillosamente encontré el valor de ese prima, que es el valor de la nueva cuota. 3.570,03 dólares. Miren con qué precisión. Me dio perfecto, igual que como me dio, como da la guía. Ahora mostramos la guía para que me crean. Y este es el valor. 3.570, redondearon, no pusieron el 0,03 dólares. Acá en vez de pesos tendría que haber puesto dólares. Se equivocaron también. Bueno, ya está. Y se acabó el problema. Se acabó todo. Problema muy motivante. Yo lo que voy a hacer con este problema, le voy a agregar más ítems. Voy a tratar de procesarlo y agregarle más ítems. O sea, más preguntas, ¿no? Porque lo que pedía era el valor de la nueva cuota, pero quiero agregar otras cosas, qué sé yo, el interés de vengado, cuánto resta por, no sé, qué sé yo, en el año 12 cuánto resta por retirar, por pagar, o cosas así de ese estilo, de esa naturaleza, o con algún problema financiero en el medio, o con un problema financiero de que no puede seguir pagando las cuotas, qué sé yo, hay un montón de preguntas que se pueden hacer. Uno puede rehacer un problema, o sea, agregarle ítems al problema, nuevas dificultades, nuevos planteos, para ir motivando todos los conceptos, todos los argumentos teóricos que hemos visto en el canal y que van suscitando a través de los problemas. O sea, a este problema le voy a poner más ítems, pero no significa que en un examen haya un problema con tantos ítems. Lo hago a propósito como para ir repasando todos los demás temas. Pero ahora me voy. Que les sea leve, que la pasen bien. Éxitos para todos. Repasen, vengan con dudas. Nos vemos en Matemática Financiera 122. Nos vemos, que les sea leve. Chau, chau.